Bienvenidos a la tercera edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Manuel Basalar y hoy seré el presentador en el webinar titulado Jóvenes y representaciones sociales sobre la IA en Perú y Colombia, el cual estará a cargo de Omar Villa, quien es magíster en comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en arte en mención en diseño gráfico en la misma casa de estudios, especialización en marketing por la PUCP y en marketing digital por la UPC, especialización en design thinking y co-creación por el Instituto Europeo del Diseño, EAD de España, especialización en innovación y future thinking por el IED de España. Se ha desempeñado como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima, Universidad San Martín de Porres, ISIL e IPAE. Director de arte corporativo y jefe de producto en el grupo editorial Norma, Research Analyst en Liquid, director de carrera en ISIL y actualmente es docente en la Facultad de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Indicarles que al finalizar el webinar habrá una breve encuesta para responder y también habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat en el transcurso de la presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido del FIE, en sus redes sociales deben usar el hashtag FIEUPC 2023. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, LinkedIn y YouTube como Innovación Educativa UPC y en Twitter como @InnovaEducape. Damos inicio al webinar. Bienvenido, Omar. Hola Manuel, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por la asistencia. Bien, el día de hoy efectivamente he traído para compartir con ustedes los resultados de una investigación realizada hace no mucho, en realidad, 2-3 meses, con las profesoras Cristiana Poggi del UPC y Jennifer Lopera de la Universidad del Rosario en Bogotá, en Colombia. Junto con ellas tuvimos la motivación de realizar una primera aproximación de carácter exploratorio al tema que voy a compartir con ustedes el día de hoy. La presentación se titula, sigue el título del artículo que presentamos, que se denomina Jóvenes y representaciones sociales sobre la inteligencia artificial en Perú y Colombia. Y la he estructurado siguiendo de alguna forma la base del artículo que presentamos. Para comenzar, existen diferentes definiciones de inteligencia artificial. Nosotros vamos a tomar como punto de partida una que figura en el texto de Bodin, según la cual la inteligencia artificial tiene por objeto que las computadoras hagan las mismas cosas que puede hacer la mente humana, en este caso, valga la acotación. Sin embargo, a pesar de que tomamos como punto de partida esta definición genérica, uno de los aspectos todavía críticos y discutibles en el ámbito implica dar una definición precisa del término, por dos razones fundamentalmente. Lo primero, porque no es, los especialistas, los expertos no se han puesto de acuerdo sobre de qué tipo de inteligencia estamos hablando, eso por un lado. Y por otro lado, porque es difícil asumir que o esperar que necesariamente la inteligencia de las máquinas tenga una relación
directa o equivalente a la inteligencia humana. Hay en ese sentido algunos aspectos, algunos temas todavía por discutir. En lo que respecta a la educación, se han reportado, sí, efectivamente, aportes significativos en cuanto al uso de la inteligencia artificial en educación. Si vamos a las bases de datos, Scopus, Web of Science, podemos encontrar importantes e interesantes investigaciones sobre el tema, sobre todo empleando técnicas de redes neuronales, Big Data, visión por computadora, asistentes digitales virtuales, aprendizaje automático y también análisis predictivo. Sin embargo, en el caso latinoamericano, desde el punto de vista del uso, de la aplicación de este tipo de tecnologías, nos encontramos aún en una etapa inicial de adopción que se ha acelerado considerablemente a partir de el surgimiento, la popularización del ChatGPT, la versión 3 del ChatGPT en noviembre del año pasado. Sin embargo, a pesar de ello, hay que reconocer que todavía el estado en el que nos encontramos desde el punto de vista de, por un lado, la adopción de este tipo de tecnologías y por otro lado, la investigación sobre el tema, todavía es inicial. En esa misma línea, entonces, hay algunos aspectos que hay que tomar en consideración y por los cuales debería ser importante profundizar en este tipo de temas, más allá de los aspectos técnicos, que son los que fundamentalmente se han privilegiado en el estudio del tema. Por ejemplo, en sociología se dice que se pueden realizar o se han realizado, se realizan aproximaciones a el ámbito de la inteligencia artificial desde tres rutas muy particulares, que son por un lado la ciencia, es decir, desde el punto de vista del avance científico en el campo de la inteligencia artificial, en el otro desde el punto de vista de la técnica, es decir, desde el punto de vista de la inteligencia artificial como recurso, y uno tercero desde el punto de vista cultural, que es en el que observamos, nos aproximamos a los efectos sociales que puede tener la inteligencia artificial, la aplicación de la inteligencia artificial en el contexto de nuestras sociedades. Y es en esa línea que nuestra impresión al realizar la investigación es que queda todavía mucho por hacer. ¿Por qué? Porque, insisto, nos enfocamos mucho en los aspectos técnicos de la inteligencia artificial, en los aspectos prácticos de la inteligencia artificial, cómo mejorar nuestras clases, cómo facilitar tales o cuales procesos, etcétera, pero no vemos el trasfondo que hay detrás y que se puede materializar en diferentes situaciones, diferentes dimensiones sobre las que conviene reflexionar, como por ejemplo, uno, la brecha digital que se puede establecer a partir del surgimiento y utilización y uso de este tipo de tecnología, es decir, la inclusión y exclusión del universo social con con las consiguientes estructuras de poder que esto pueda generar. Eso por un lado. Por otro lado, la dimensión sesgo, que es importante, sobre la que es muy importante reflexionar en el caso de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial funciona sobre la base de bases de datos alimentadas de una u otra manera por seres humanos cuyos parámetros, cuyos líneas de trabajo de una u otra manera implican algún tipo de sesgo. Eso por otro lado. Y por otro lado, en el caso concreto de la niñez y la juventud, debemos reflexionar en este sentido sobre su doble papel. Por un lado, como productores de datos y de tecnología, y por otro lado, como consumidores de servicios y productos. Lo cual de una u otra forma nos muestra pues que América Latina es una región con un enorme potencial para la adopción de este tipo de tecnologías, pero que también desde el punto de vista de la fuerza laboral implica también un grupo al que hay que prestar mucha atención como fuerza laboral desde el punto de vista del sector
tanto para el presente como para el futuro. Y otro aspecto sobre el cual en esta línea me interesa reflexionar es recalcar el componente técnico sobre el cual hemos hecho mucha incidencia, o se está haciendo mucha incidencia en la actualidad. Basta revisar las noticias que circulan en los medios de comunicación digitales o en medios masivos, como en los foros o servicios de mensajería, para encontrar que claramente el foco está puesto, insisto, en los aspectos prácticos de la herramienta, descuidando, en este caso, en el contexto del ámbito educativo, a quien va a ser y es finalmente el destinatario de este tipo de desarrollos, que son los niños y jóvenes de nuestros países. Entonces, en ese sentido, esta investigación tenía por objetivo profundizar o, en todo caso, realizar un análisis de tipo exploratorio a esta situación, a este contexto. De ahí que, siguiendo una investigación realizada por la investigadora mexicana Paola Ricaurte, nosotros nos preguntamos también en esa línea qué opinan los jóvenes de Perú y Colombia sobre las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial, qué conocimientos tienen sobre estas tecnologías, cómo los conectan con sus vidas, cuáles son sus miedos y expectativas. Sobre todo, insisto, teniendo en cuenta que hemos hecho o hemos puesto mucho el foco en la aplicación, el uso pragmático de este tipo de tecnologías, pero nos estamos preguntando, observamos que nos estamos haciendo muy pocas preguntas sobre cuáles son los conocimientos previos de nuestros estudiantes sobre el tema. Es decir, se ven muchas publicaciones sobre cómo mejorar mis prompts, pero muy pocas, o en algunos casos nulas, sobre cuál es el perfil de los niños y jóvenes a los cuales nos dirigimos en este contexto. Desde el punto de vista metodológico, entonces, para poder realizar esta investigación, utilizamos un paradigma de tipo socioconstructivista, es decir, centrado en las interpretaciones, un enfoque de tipo cualitativo, un diseño fenomenológico, privilegiando las percepciones. Como técnica, utilizamos la entrevista semiestructurada. Nuestra guía de entrevista fue bastante breve, 10 preguntas abiertas, y la muestra de este estudio de tipo cualitativo realizado por conveniencia fueron 3 estudiantes peruanos y 9 estudiantes colombianos. 3 estudiantes peruanos de la UPC, 9 estudiantes colombianos de la Universidad del Rosario. La técnica de análisis de datos que empleamos en esta ocasión fue el análisis temático. La guía de la entrevista estuvo compuesta por 10 preguntas que comparto con ustedes aquí en pantalla y sobre las cuales vamos a profundizar ahora al revisar los resultados. A la primera pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial?, los jóvenes peruanos enfocaron sus respuestas en los aspectos más relacionados con la programación y con la tecnología, mientras que los jóvenes colombianos, por su parte, más bien se enfocaban en el interés de este tipo de tecnología por recrear la inteligencia humana. En el caso de la segunda pregunta, lo que buscábamos era que los participantes nombraran ejemplos de inteligencia artificial, es decir, qué tecnologías, qué productos, qué servicios asociaban a la inteligencia artificial. Y en ese sentido, en el caso peruano, los jóvenes mencionaban servicios como, por ejemplo, el chat GPT, por un lado. Por otro lado, filtros de TikTok que convierten en algunos casos fotografías en dibujos, etc. Aplicaciones como DALL-E también, asistentes de voz como Siri, Alexa y Google Assistant,
así como otras plataformas y software que estaban relacionados, por ejemplo, con el procesamiento del lenguaje natural y la generación de contenido. Eran los ejemplos mencionados por los entrevistados peruanos. En el caso de los entrevistados colombianos, el foco estaba puesto en recursos como, por ejemplo, traductores, correctores de textos, el chat GPT igualmente, asistentes de voz como Hey Google o Cortana, también plataformas de redes sociales como TikTok y herramientas relacionadas con inteligencia artificial y búsqueda de información, ¿no? Entonces, esos eran en este caso las herramientas, los recursos que mencionaban los jóvenes asociados a ejemplos de inteligencia artificial. Ahora, los ejemplos, las definiciones de la inteligencia artificial es interesante cuando los contextualizamos en el ámbito más amplio del imaginario de los jóvenes sobre la inteligencia artificial. Y en ese sentido, les preguntamos por tres nombres de libros y tres nombres de películas que estuvieran asociados a inteligencia artificial. Y en el caso peruano, mencionaban pues libros como Inteligencia Artificial, lo que todo el mundo debe saber, Inteligencia Artificial, cómo cambiará el mundo y tu vida, la fe en la inteligencia artificial, cómo superar el efecto Frankenstein, superpotencias de la inteligencia artificial, el final del metaverso, Genius Makers, superinteligencia y agency. Entre las preguntas destacan, entre las películas destacan el Ex Machina, After Yang, Her, Terminator, Yo Robot, Matrix, Wall-E, Iron Man, AI, Inteligencia Artificial, Tron, El Hombre Bicentenario, I Am Mother y Blade Runner fueron algunas de de las películas más mencionadas. Es interesante observar pues que las películas referidas paradójicamente en su gran mayoría pues son películas que datan de unos 5 o 10 años atrás, ¿no? Por ejemplo, Blade Runner ya es un clásico, inteligencia artificial también, entonces Terminator, la saga de Terminator también entra dentro de esta categoría, pues no son necesariamente películas muy recientes las que de una u otra forma configuran el imaginario de los estudiantes peruanos sobre la inteligencia artificial, eso por un lado. Y desde el punto de vista de los libros, sí encontramos una referencia interesante a algunos títulos en los que el foco está puesto específicamente sobre el conocimiento de la inteligencia artificial. En el caso colombiano se mencionaron películas como, libros, perdón, como Yo Robot, de Isaac Asimov, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, Agency de William Gibson, 1984 de George Orwell, Erewhon de Samuel Butler, La Mucama de Ong Kunle, de Rita Indiana, Vida 3.0 de Max Terman, y entre las películas señaladas, aquí encontramos similitudes con los jóvenes peruanos, Her, Matrix, Terminator, Blade Runner, Alphaville, Videodrome, 964 Pinocchio, Pulgarcita, Ex Máquina, Los Mitchell versus las máquinas, fueron algunas de las películas mencionadas en este caso por los jóvenes colombianos. Entonces, a estas alturas de la presentación, creo que va quedando más o menos perfilado que los jóvenes no llegan a nuestras clases, al ámbito educativo, eh, sin conocimientos previos en relación a la inteligencia artificial, sino que muy por el contrario, tienen una amplia variedad de información sobre el tema y sobre todo un imaginario al que valdría la pena prestar atención, imaginario que de una u otra manera está reflejado en los libros y películas mencionadas en este caso. Sería interesante, por ejemplo, hubiera sido interesante en todo caso, incluir, por ejemplo, videojuegos, ¿no? Quizás ahí también probablemente hubieran saltado algunos nombres interesantes. Entrando a indagar sobre qué presencia tiene la inteligencia artificial en la vida de los jóvenes,
En el caso de los jóvenes peruanos se identificaron 4 grandes rutas, ¿no? Por un lado estaban el uso de las herramientas de inteligencia artificial en redes sociales. Por otro lado, la creación de contenido con inteligencia artificial, la utilidad de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, la facilitación de tareas mediante inteligencia artificial y el uso de asistentes virtuales. Desde el punto de vista, por ejemplo, del uso de herramientas de inteligencia artificial en redes sociales, los jóvenes entrevistados mencionaban, por ejemplo, el uso de filtros de TikTok para compartir fotos sin imágenes, o la programación de la voz de un artista y la creación de videos con el rostro de otra persona, como ejemplos paradigmáticos de esta dimensión. Desde el punto de vista de la creación de contenido con inteligencia artificial, mencionaban que conocían a amigos que utilizaban programación y recursos de inteligencia artificial para crear videos animados, y de esta manera podían optimizar el tiempo y la obtención de resultados espectaculares, como ellos lo mencionaban. Ahora, desde el punto de vista de la utilidad de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, mencionaban que el uso de este recurso les permitía optimizar tiempos, generar más ideas, sintetizar información, buscar nuevas perspectivas y de una u otra manera, de esta forma, pasaban a formar parte de la vida diaria de los jóvenes. En el caso de los estudiantes colombianos mencionaron 3 grandes dimensiones. Por un lado, el uso de los asistentes virtuales y herramientas de inteligencia artificial, la influencia de la inteligencia artificial en las redes sociales y finalmente la facilitación de tareas y procesos informativos. Desde el punto de vista de los usos de los asistentes virtuales y herramientas, se mencionaron asistentes virtuales como Hey Google, Alexa y Siri en hogares, y también el uso frecuente de ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial para realizar trabajos y tareas académicos. Desde el punto de vista de la influencia en redes sociales o de los usos en redes sociales, se mencionó el uso de inteligencia artificial por parte de las redes sociales para personalizar contenidos. También en esta misma línea, cómo este tipo de tecnología permitía, contribuía a disponer de anuncios, videos, publicaciones personalizados. ¿A partir de qué? A partir de lo que consume o consumía el entorno cercano del estudiante. Desde el punto de vista de del consumo de información, también es importante notar que mencionaban pues, la generación de adicción y el consumo del flujo de información por parte de los algoritmos, es decir, cómo debido a la construcción, a disponer de estos algoritmos, es posible que de una u otra forma el hecho de que nos enganchemos tanto con las redes sociales, con las aplicaciones vinculadas a inteligencia artificial, de una u otra manera permite que quienes tienen este control del flujo de información dispongan de una cantidad de información, de datos muy grandes sobre los usuarios. Y finalmente, desde el punto de vista de la facilitación de tareas y procesos informativos, los estudiantes colombianos mencionaron que facilitan procesos de información, aprendizaje y trabajos. También en ese sentido son beneficiosos para los jóvenes en general, en la medida en la que facilitan su desempeño, su actividad. Y también mencionaron el uso de la inteligencia artificial como un medio para el ocio. Otra pregunta muy reveladora tuvo que ver con el hecho de cómo imaginan las inteligencias artificiales la sociedad, o cómo imaginan el uso, la intervención, la participación de la inteligencia artificial en la sociedad del futuro. Y desde esta perspectiva, los jóvenes peruanos se decantaron por 3 líneas principales. En primer lugar, visiones del futuro y tecnología. Segundo lugar, impacto en la sociedad y en el trabajo. En tercer lugar, expectativas y miedos. En el caso de las visiones del futuro, destacaron a partir de las menciones, de las referencias cinematográficas conocidas a través de los medios, pues la mención a estilos futuristas y estéticas como el cyberpunk o el solarpunk. También en esta misma línea mencionaron cómo la humanidad puede interactuar con la tecnología en el futuro como un elemento a tener en cuenta, o un aspecto crítico que es la coexistencia con la naturaleza y la generación de vida, además de enunciar
un importante temor a la destrucción de la naturaleza, que fue mencionado de manera constante por los participantes. En segundo lugar, el impacto en la sociedad y en el trabajo. Mencionaron que en el futuro la inteligencia artificial estará más avanzada, más desarrollada y más presente, por lo tanto, en nuestra sociedad. También ayudará a que los trabajos pues, sean más eficientes y minimizar eventualmente algunas cargas laborales, así como también generar cambios en las carreras profesionales, incluso el surgimiento de nuevas profesiones. Y también la inteligencia artificial vinculada al organismo, es decir, cómo de una u otra forma la inteligencia artificial en el futuro podría estar directamente vinculada al cuerpo humano como tal. Desde el punto de vista de las expectativas y miedos, mencionaron sus temores en relación al desarrollo y la capacidad de la inteligencia artificial, eh, el temor relacionado con la adaptación a la tecnología y la posibilidad de que la inteligencia artificial reemplace a los seres humanos en el ámbito laboral. También referencias a teorías, a algunas teorías conspiratorias en este sentido, ¿no? Algunas teorías conspiranoicas que de alguna manera ya se ven perfiladas en las menciones que estamos haciendo. Y también finalmente se plantean algunas preguntas sobre el comportamiento y la vida de las inteligencias artificiales. Los jóvenes colombianos, por su parte, se enfocaron en tres grandes líneas. Por un lado, el impacto en la sociedad y las relaciones humanas. En segundo lugar, el impacto ambiental de la tecnología y la ciencia. En tercer lugar, las perspectivas y reflexiones sobre la inteligencia artificial. Sobre el impacto, se mencionó el impacto en los trámites tediosos y el fortalecimiento de las relaciones humanas. En este sentido, este fue un acápite muy interesante a tomar en consideración. También desde el punto de vista de esto, la necesidad de regular y de limitar campos de acción tecnológica, la relación entre tecnología y calidad de vida. En el caso del impacto ambiental en la tecnología, mencionaran, por ejemplo, la teoría del cataclismo medioambiental, el descuido del medio ambiente, la tecnología poniendo en peligro la flora y fauna, y perspectivas y reflexiones sobre la inteligencia artificial, como por ejemplo la posibilidad de que la inteligencia artificial supere al ser humano si no es controlada. En ese sentido, también expresaron sus temores en relación a las pérdidas de empleo, recorte de gastos por pérdidas de las empresas debido al avance de la inteligencia artificial, consideración de aspectos éticos, se mencionó también de manera constante, y reflexión sobre la relación entre la inteligencia artificial y la sociedad en términos sociales, culturales, económicos y políticos en este caso. Nuestra siguiente pregunta tuvo que ver con los riesgos de la inteligencia artificial, los riesgos que están de por medio en el uso de la inteligencia artificial. Y en ese sentido, aquí debo mencionar que cometí un error. Aquí he pegado el mismo enunciado que figura en la diapositiva anterior en el caso peruano, pero nos enfocamos en el caso colombiano, que era bastante similar en cuanto a la mención de los riesgos, y los jóvenes colombianos hacían referencia al impacto en el empleo y la sociedad como uno de los elementos. Otro de los elementos a tener en cuenta era la preocupación por la privacidad y la seguridad, y un tercer elemento tenía que ver con las consideraciones éticas y el impacto ambiental en este caso. Desde el punto de vista del impacto en el empleo y en la sociedad, hablaban del riesgo del desplazamiento laboral, es decir, lo que mencionaron anteriormente también los jóvenes peruanos, es decir, la posibilidad de que el desarrollo de la inteligencia artificial pudiera de alguna u otra manera eliminar, reducir empleos para las personas, para los seres humanos. Lo segundo, posibilidad de que se puedan dar lugar a dominar a la población. ¿A partir de qué? A partir del consumo masivo de información. Es decir, cómo la data generada de una u otra manera podría convertirse también en un elemento de dominación, de poder, en este caso. Otro elemento mencionado muy interesante, el componente de sedentarismo y falta de inversión
en energía, de energía en las personas, ¿no? Es decir, en qué medida el hecho de que una tecnología como la inteligencia artificial fuera a facilitar tanto la vida de los seres humanos, pudiera de una u otra forma también tener una contrapartida en el sedentarismo y la falta de actividad por parte de las personas. Y finalmente el descuido de la vida en diferentes aspectos, ¿no? En la medida en la que delegamos estas actividades en las máquinas, en qué medida nosotros como seres humanos perdemos protagonismo, perdemos el dominio, el control de determinados ámbitos antes dentro del espectro de lo que cubrían nuestras actividades. En segundo lugar, el tema por la privacidad, la preocupación por la privacidad y la seguridad implicaba el temor, el riesgo a la recopilación de grandes cantidades de datos personales, de grandes cantidades de datos personales por parte de la inteligencia artificial, el riesgo de comprometer la privacidad y la seguridad al exponer estos datos, la posibilidad de engaños, estafas y datos fraudulentos debido al mal uso de la inteligencia artificial, fueron tres de los elementos mencionados, tres de los componentes mencionados como riesgos debidos al uso de la inteligencia artificial. Y sobre las consideraciones éticas y el impacto ambiental, se mencionaron los límites y las implicaciones éticas de utilizar la inteligencia artificial en ámbitos paralelos a los de la naturaleza y la humanidad en general, ¿no? Es decir, hasta dónde llega la inteligencia artificial, cuál es el límite hasta el que debe llegar la inteligencia artificial y dónde debe mantenerse incólume, más bien el espacio reservado para la naturaleza y la humanidad. En segundo lugar, la mayor agilización en la vida en la sociedad y la reducción de ciertos trabajos y formas de ser, de actuar, de comportarse, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial en el imaginario de los jóvenes está en este sentido asociado a reducción de tiempos, a facilitar determinadas actividades, pero también ven con ojos críticos esos efectos del uso de la inteligencia artificial. Es decir, no solo se quedan en los aspectos positivos, sino que también profundizan en aquello que puede resultar riesgoso del tema. Finalmente, también tomaron en cuenta un aspecto que me pareció sorprendente, que es reflexionaron sobre los costos en términos de materias primas y economía al implementar la inteligencia artificial. Es decir, los jóvenes son conscientes de que la inteligencia artificial no es meramente un recurso tecnológico, sino que como recurso tecnológico interactúa con otras dimensiones de la vida humana, con la economía, con la sociedad, con el medio ambiente, etcétera, de manera tal que hay costos desde el punto de vista de las materias primas, desde el punto de vista económico, en la implementación de la inteligencia artificial. Es decir, no es en ese sentido una tecnología neutra. Finalmente hicimos 4 preguntas relacionadas con los intereses, la información, la motivación y finalmente las carreras asociadas, lo que los jóvenes asocian al aprendizaje con inteligencia artificial. Con respecto al interés, los jóvenes peruanos mostraron efectivamente un interés en temas de inteligencia artificial, sobre todo en la utilidad y beneficios de esta, también en cómo avanzan desde el punto de vista tecnológico y su relación con la ciencia ficción, es decir, de qué manera la ciencia ficción se vuelve, entre comillas, realidad con los desarrollos más recientes de la inteligencia artificial y finalmente también reflexionaban sobre el impacto que tendrá esta, o les interesa indagar sobre el impacto que tendrá la inteligencia artificial en la humanidad. En el caso de los jóvenes colombianos, ¿cuáles son sus temas de interés? Les interesan los beneficios de la inteligencia artificial, cómo convivir con este tipo de tecnología y también la utilidad pedagógica de la inteligencia artificial. En el caso de los jóvenes peruanos, con respecto al si han recibido información previa sobre inteligencia artificial, mencionaban que les han hablado de la utilidad y los beneficios de la inteligencia artificial, su impacto en la vida cotidiana y estilo de vida, y también han compartido o comparten con ellos experiencias personales y sobre todo se informan mucho en conversaciones informales sobre inteligencia artificial. En el caso de los jóvenes colombianos,
les han hablado sobre el impacto laboral de la inteligencia artificial, algunas reflexiones éticas y filosóficas sobre el tema, y también diferentes perspectivas en el debate sobre este tipo de tecnología. Con respecto a si ellos han tenido la motivación de investigar sobre inteligencia artificial, los jóvenes peruanos mencionaron que han indagado sobre la utilización, sobre el uso de la inteligencia artificial en el diseño y creación de contenidos. También han buscado información sobre aplicaciones prácticas de inteligencia artificial en otras áreas y explorando algunos términos, algunos elementos que pudieran estar vinculados a la investigación, a la personalización y a los avances tecnológicos. En el caso de los jóvenes colombianos, han investigado sobre o investigan sobre el uso de las TICs como recurso educativo, descripción de la inteligencia artificial y también la percepción limitada o falta de interés. La inteligencia artificial fue curiosamente uno de los hallazgos en el caso de los entrevistados. Es decir, si bien hay un grupo al cual le interesa eventualmente mucho el tema, hay otro al que también el tema eventualmente le resulta distante y no le genera mayor interés en este caso y al cual sería conveniente prestar atención, mirar con cuidado. Y finalmente, ¿qué carreras se asocian con el aprendizaje en la inteligencia artificial? Pues en el caso de los jóvenes peruanos se asocian carreras como la ingeniería de sistemas, la ingeniería mecatrónica, el diseño gráfico, la animación y la comunicación audiovisual y nuevas carreras que aparecerán en el futuro, mencionaba. Desde el punto de vista de esta pregunta, en el caso de los jóvenes colombianos, se mencionaron carreras relacionadas con el desarrollo de software y hardware de computadoras, medicina, biología, psicología, marketing, diseño y fotografía también fueron mencionadas en este caso como carreras relacionadas con este tema. Y bien, para ir redondeando la presentación. Entonces, desde el punto de vista de la discusión, ¿qué cosas observamos? Observamos que primero no se encuentran diferencias notables entre las representaciones sociales de la juventud peruana y colombiana respecto a la inteligencia artificial. Comparten las mismas preocupaciones, comparten los intereses también, los referentes, ¿no? Los referentes tomados de los medios. Es interesante también prestarles atención a ellos. Existen diversas percepciones sobre la inteligencia artificial. Hay un foco importante en la programación, en los algoritmos, en la recolección de datos, en la replicación de habilidades humanas. También se observó que la inteligencia artificial está presente en su vida, no solo en la forma de recursos como el ChatGPT, sino también en la forma de redes sociales, en la forma de recursos, elementos que les permiten facilitar tareas, recuperar información, etcétera. Y también tienen muchas expectativas en cuanto al aumento de la eficiencia laboral, a los cambios en las trayectorias profesionales. Resultó interesante observar cómo esto les resulta preocupante y es central en su análisis, así como también todo lo que tiene que ver con ética, con regulación y mejora en la calidad de vida. Los hallazgos de esta investigación de una u otra manera coinciden también con los hallazgos realizados en un estudio, encontrados en un estudio similar con jóvenes mexicanos en términos de las asociaciones cotidianas y mediáticas, el reconocimiento de la presencia de la inteligencia artificial en la vida cotidiana de los jóvenes y las visiones utópicas y apocalípticas, ¿no? Es interesante observar ese factor, ese componente. Y también, finalmente, el interés de los jóvenes en el tema, a pesar de la falta de información recibida, ¿no? De hecho, creo que nos estamos centrando mucho en cómo podemos nosotros como docentes usar esa información, pero probablemente no nos estamos enfocando en compartir esa información, el detrás de esa información, el detrás de cámaras, entre comillas, de esa información, con los estudiantes de una perspectiva más crítica, más reflexiva. En esa línea, a manera de conclusión, podemos decir que se abren diferentes líneas de investigación y acción para abordar estas expectativas, intereses, preocupaciones de los jóvenes. Sería importante explorar cómo influyen estas representaciones sociales en el desarrollo del sentido de agencia, es decir, de sentirse activos, motivados, seres capaces de generar, de producir contenido, no solo de consumirlo,
por parte de los jóvenes latinoamericanos. También el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico va a ser fundamental en este caso, así como dotar a los jóvenes de habilidades para el desarrollo de la competencia mediática que les permitan consumir este tipo de contenidos, pero también producirlo de manera crítica, así como fomentar la interacción crítica y creativa con los medios y sobre todo finalmente ir más allá de un enfoque de objetos de interés, es decir, un enfoque más bien mecanicista y este enfoque extractivista de datos en relación con la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, insisto, tengo la sensación que nos estamos enfocando mucho en la parte técnica y dejando de lado más bien todo lo que hay detrás de la inteligencia artificial, detrás de la recaudación, del recojo de data y de el observar a los niños y jóvenes como prosumidores. Hay ahí, en ese sentido, un terreno bastante interesante por sondear. Aquí les muestro algunas de las referencias que tomamos en consideración a la hora de construir este estudio, que, insisto, es una primera aproximación de manera exploratoria al imaginario de jóvenes estudiantes universitarios en Perú, en Colombia, en relación a la inteligencia artificial. Lo voy a dejar ahí para dar lugar a las preguntas, comentarios que tengan a bien plantear. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Omar, por la presentación. Antes de ir a la ronda de preguntas, vamos a pasar a la siguiente encuesta. Agradeceremos su gentileza para responderla, por favor. Para los docentes que son de UPC, en la encuesta se incluye una pregunta para considerar horas de capacitación. ¿Ok? Entonces, voy a empezar con la encuesta y pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Bien, aquí tenemos una pregunta de Silvana Valareso, que pregunta si se puede pensar que quizás la mirada de los jóvenes respecto a la inteligencia artificial es más positiva o negativa. Yo me atrevería a decir que sí hay un componente de optimismo en el uso de la inteligencia artificial, el imaginario de los jóvenes sobre la inteligencia artificial. Sin embargo, eso no evita que tengan también una visión crítica sobre el tema, ¿no? De hecho, la mención que hacen a el hecho de los riesgos que implica la inteligencia artificial me pareció muy sintomática. También otro aspecto que me pareció muy relevante, destacable, es la mención al hecho de cómo van a cambiar las carreras profesionales en el futuro, ¿no? De hecho, los jóvenes observan que la aparición de la inteligencia artificial no es un evento meramente tecnológico, sino que también puede tener desde esta perspectiva una repercusión de tipo cultural y por lo tanto hay que prestar muchísima atención. Y algo muy, muy significativo es la mención a el impacto de la inteligencia artificial en el medio ambiente, ¿no? En el medio ambiente por un lado y por otro lado en sectores conexos, como por ejemplo la economía y la sociedad. Entonces, en ese sentido, entre líneas podemos leer que los jóvenes son totalmente conscientes de que la inteligencia artificial no es una tecnología neutra y que como tal involucra como trasfondo una serie de situaciones, una serie de problemáticas sobre las cuales debemos reflexionar como docentes a la hora de aproximarnos a nuestros estudiantes y discutir, compartir recursos, referencias relacionadas a la tecnología. Es decir, mi impresión es que está bien que compartamos recursos relacionados a la inteligencia artificial, está bien que enseñemos a usar los mejores prompts para generar respuestas, etcétera, pero probablemente junto con ello también sería interesante reflexionar sobre cuáles son las implicaciones éticas de la inteligencia artificial, cuáles son los sesgos que hay de por medio, cuáles son los costos económicos, sociales, culturales de este tipo de recursos,
cuáles son las brechas que este tipo de tecnología generan y de qué manera, de una u otra forma, aquellos que tenemos acceso a la inteligencia artificial, de alguna manera somos privilegiados en el contexto más amplio de la sociedad global de la que formamos parte. Ok, me parece que no tenemos más preguntas. Así que, bueno, muchas gracias a Omar y a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión. Agradecemos la valiosa información que has podido compartir con nosotros. Así que los invitamos a continuar con las siguientes webinars. Les compartimos por el chat el enlace al festival para que puedan revisar la agenda e inscribirse en las de su interés. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Y terminar con el comentario de Rafael Avilés, que comenta aquí: felicidades, escucho por primera vez que se pone en primer lugar lo humano y en segundo lugar lo tecnológico. Muy importante, pero no es lo principal desde mi perspectiva. Más que una pregunta, un comentario, y los maestros, profesores, docentes, ¿qué dirían? Queda planteada en todo caso la pregunta que nos pone sobre la mesa Rafael Avilés. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Hasta la próxima. Hasta la próxima.